Alumno Smart, te doy la bienvenida a los comentarios relevantes y las conclusiones de tu materia 3, Bases Biológicas de la Conducta de la licenciatura en Psicología. En estas 3 semanas has estudiado las bases biológicas de la conducta. Conoces que hay un nexo entre la psicología y la biología. En este sentido, la conducta y los procesos mentales de los individuos atienden a sus componentes biológicos. Por ello, retomaremos lo más importante de esta materia, el sistema nervioso. Como primer componente es importante mencionar que la estructura se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Se le conoce como sistema nervioso central, ya que integra la información de todo el cuerpo y coordina la actividad en todo el organismo. Además, que en este lugar se generan nuestros pensamientos, nuestros movimientos, nuestras emociones y nuestros deseos. El sistema nervioso central está formado por médula espinal y el encéfalo, que a su vez se divide en telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo o bulbo raquídeo. Y en esta ocasión recordaremos las partes más importantes del encéfalo. Tronco cerebral. Conecta al cerebro con los nervios y la médula espinal. Controla funciones vitales como el sueño, el despertar y la respiración. El sistema límbico regula funciones internas como la temperatura, el nivel de azúcar en la sangre y el instinto de supervivencia, mientras que el hipocampo es el procesador relacionado con la memoria. El hipotálamo, productor de hormonas que segrega hasta 7 tipos de hormonas que son conducidas hasta la glándula pituitaria, que a su vez libera hormonas en la sangre que influyen en el crecimiento o el desarrollo sexual. El tálamo funciona como un repetidor emitiendo señales que provienen del resto del cuerpo para que lleguen a las regiones del cerebro que tienden a asimilar esta información. La corteza cerebral, capa exterior del cerebro, es la parte más grande donde los impulsos nerviosos se convierten en imágenes, sonidos, palabras o ideas. Mientras que el cerebro tiene funciones motoras como sensitivas y de integración, la cisura de Rolando, que parece una diadema, separa el cerebro anterior del posterior, es decir, el córtex motor del sensitivo. Por otro lado, la función principal del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. Sus nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más externas del cuerpo. El sistema nervioso periférico permite que el cerebro y la médula espinal puedan enviar y recibir información a otras áreas del cuerpo, lo que nos permite reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. Se divide en dos: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el responsable de llevar la información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, mientras que el sistema nervioso autónomo, responsable de regular las funciones corporales involuntarias como el flujo sanguíneo, los latidos cardíacos, la digestión y la respiración. Por lo tanto, podemos decir que el sistema nervioso somático es el encargado de los movimientos voluntarios, mientras que el sistema nervioso autónomo es el encargado de los movimientos involuntarios. Las neuronas o células nerviosas son las células del sistema nervioso. Estas sirven para transmitir y emitir información. Las redes de neuronas son aquellas que comunican mediante impulsos nerviosos la información desde el cerebro hacia el resto del cuerpo o viceversa. Las neuronas tienen diferentes partes que la constituyen. Estas son dendritas, que son las partes ramificadas de la neurona que reciben la información y la transportan hacia el cuerpo celular. El soma o cuerpo celular es la parte central de la neurona. En este cuerpo celular se halla el núcleo de la célula. El axón es la ramificación que parte del cuerpo celular
y comunica la información hacia otra neurona, mientras que la mielina es la sustancia blanca que recubre la mayoría de los axones. Esta tiene como función acelerar el impulso nervioso. Existen diferentes tipos de neuronas. Las neuronas sensitivas, que reciben los impulsos del medio ambiente, las neuronas motoras, que emiten señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos, efectuando así el movimiento. Las interneuronas, que deben transmitir información entre las neuronas sensoriales y las motoras. Y de relé, son neuronas de gran tamaño que transmiten información desde una parte del sistema nervioso central hasta otra dentro de este sin pasar por el sistema nervioso periférico. Recuerda que la sinapsis es la comunicación entre neuronas de manera eléctrica o química. Para que las neuronas logren comunicarse entre sí con otra célula, usan dos formas, las señales eléctricas o las señales químicas. Las señales eléctricas son minúsculos impulsos eléctricos que se transmiten a lo largo de la membrana de la neurona. Las señales químicas se dividen en dos categorías: neurotransmisores y hormonas. Los neurotransmisores son moléculas pequeñas enviadas de una neurona a otra. Se transmiten de la siguiente manera. Llegan al extremo de una neurona. La señal eléctrica provoca que se abran las pequeñas vesículas que se encuentran al final del axón o dendritas. Dichas vesículas contienen las moléculas del neurotransmisor, que a su vez circula a través del espacio intercelular y llega a la membrana de la siguiente neurona, donde se genera una nueva señal eléctrica. Mientras que las hormonas son moléculas más grandes que los neurotransmisores. Son segregadas por las glándulas que estructuran el sistema endocrino. Junto con el sistema nervioso desempeñan la mayoría de las funciones de regulación del organismo. La sinapsis entre dos neuronas, la conexión y la vinculación entre ellas que permiten que se transmita la información, no es un elemento aislado, sino que está compuesto por tres componentes principales, entre los que encontramos partes de ambas neuronas en interrelación: neurona presináptica, espacio sináptico y neurona postsináptica. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo y transmiten información de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Existen distintos neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas funciones. Por ejemplo, la serotonina, que se encarga de regular el apetito mediante la saciedad; la dopamina, implicado en las conductas adictivas; la noradrenalina, implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira o el placer sexual. Por otro lado está el GABA, que contribuye al control motor, a la visión, regula la ansiedad; y la oxitocina, que desempeña un papel esencial en una gran variedad de procesos fisiológicos. Estos son algunos ejemplos de neurotransmisores. Sin embargo, te invito a que continúes con el estudio de este tema. El sistema nervioso es el sistema más complejo a nivel fisiológico por las funciones que realiza en el organismo. Por ejemplo, la motivación y la emoción. La atención es la focalización de la percepción, es decir, el objetivo al cual se dirigen los sentidos. La conciencia está relacionada con la atención porque es un proceso activo que requiere de la concentración de la actividad mental en algo específico. Mientras que el aprendizaje es el proceso por el cual el ser humano adquiere información que posiblemente se desarrolle como un posterior conocimiento. El lenguaje es el proceso más avanzado del ser humano, que de hecho existen algunas teorías que lo ubican como el proceso exclusivo de la humanidad. Requiere de tiempo y práctica para desarrollarse e involucra en conjunto la memoria, la atención, el aprendizaje, la motricidad y la sensopercepción.
Finalmente, el sueño y la vigilia se relaciona justo en este periodo cuando el cerebro descansa junto con el resto del organismo. Recuerda que los seres humanos tenemos un ciclo que se le conoce como ciclo circadiano. Regularmente la gente se despierta con la luz del sol y comienza su actividad. A este lapso se le conoce como vigilia. Y cuando el sol se pone y la luz mengua, la persona descansa y comienza el sueño. Te dejo una frase para que la analices. Un diluvio de estudios molestísimos, de vanas complicaciones escritas en el lenguaje propio de las escuelas, y con aquel furor de explicarlo todo, es un defecto común a casi todas las ciencias. Philip Pinel. Deseo que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Gracias por tu atención y hasta pronto.